Hola, el videotutorial de hoy va a ser un videotutorial muy botánico. Esta vez me he dejado llevar. Os voy a hablar de la semilla. Quiero que reconozcáis la semilla, que sepáis cómo se forma y cómo funciona, para que podáis utilizarlo para obtener semillas de vuestras plantas. Quiero que conozcáis la semilla en profundidad. Dentro del mundo vegetal tendríamos las plantas fanerógamas, que son las plantas que producen semillas, y las plantas criptógamas, que no se reproducen por semillas, sino que se reproducen por esporas, como los helechos, los musgos, las hepáticas. Dentro de las fanerógamas tendríamos las plantas gimnospermas, que son plantas que no producen flores, pero sí que producen semillas dentro de piñas o estructuras similares. Y luego tendríamos las plantas angiospermas, las más evolucionadas, las plantas con flor. Digamos que la flor es como el órgano reproductor más evolucionado. Esto para poneros un poquito en contexto. Las semillas que os voy a enseñar hoy son semillas de plantas angiospermas, de plantas con flor. Y la mayoría de las plantas que utilizamos como plantas de interior, aunque en nuestras casas o en nuestras terrazas no florezcan, en sus hábitats naturales sí que lo hacen, sí que florecen, o sea que son plantas angiospermas también, plantas con flor, aunque no hayamos visto la flor nunca jamás, como nos pasa con los potus, por ejemplo. Bueno, pues dicho esto, la semilla es la estructura a través de la cual este tipo de plantas se reproducen de manera sexual. Ya sabéis que cuando hablamos de propagación por esquejes, por división de mata, todo lo que implique quitarle una parte a la planta para que salga otra planta, es reproducción asexual, vegetativa, en la que obtenemos un individuo igual a la planta madre. Sin embargo, con la semilla lo que obtenemos sería un individuo genéticamente nuevo, que tendrá parte del material genético del padre y parte de la madre. Entonces podríamos decir que la reproducción por semilla sería el tipo de reproducción que prefieren las plantas, la favorita, porque este tipo de reproducción hace que aumente su variabilidad genética. Cuanta más variabilidad genética haya, más capacidad tendremos para ir adaptándonos a los cambios que van surgiendo en nuestro entorno. Entonces, está genial reproducir las plantas por esquejes, pero está muy bien también reproducirlas por semillas. La semilla es una estructura muy evolucionada en comparación con las esporas, por ejemplo, una estructura que aporta muchas ventajas a las plantas que las producen. Y no es más que un embrión recubierto por un tejido nutritivo muchas veces. La cantidad de este tejido nutritivo puede ser variable y el tamaño de la semilla, por tanto, también. Y con una capa protectora a su alrededor que la protege de las inclemencias del tiempo, sobre todo de la desecación. Así que dentro de esta estructura de la semilla, el embrión estaría, digamos que, a salvo. Ya sabéis que vosotros podéis sacar semillas, guardarlas X tiempo, aunque cuando las compramos nos ponen una fecha de caducidad, las semillas duran muchísimo tiempo. Y cuando se dan las condiciones para que germine, germina. Y el tejido nutritivo serviría para que una vez germine la semilla, el embrión pueda alimentarse de este tejido. Esto es una gran ventaja evolutiva también. Os lo voy a enseñar en las semillas de manzana, que sé que las tendréis muy presentes la mayoría y que se ve muy bien. Bueno, aquí tenemos varias semillas de manzana y aquí veis una que he cortado por la mitad. Bueno, pues esta capa marroncilla sería la capa externa que las protege. Lo blanco que se ve dentro sería este tejido nutritivo que nutrirá al embrión y aquí en la puntita se ve lo que sería el embrión. Cuando la semilla germine, germinará por aquí arriba. La semilla se produciría gracias a la fecundación y la fecundación en plantas se produce gracias a la polinización. Pues bueno, las semillas, normalmente las plantas angiospermas, se forman dentro de un fruto que las contiene y lo que ocurre en la naturaleza es que este fruto o cae al suelo o se abre y suelta sus semillas para que el viento las disperse. Y en la naturaleza, cuando esta semilla, con o sin su fruto, cae al suelo y las condiciones son óptimas, o sea, la temperatura es la adecuada y la humedad es la adecuada, pues esta semilla germina. Durante los primeros días la planta recién nacida se estará alimentando de este tejido nutritivo que contiene la semilla y, como os podéis imaginar, pues esto aumenta muchísimo la probabilidad de supervivencia de esta planta. Así que podemos decir que el hecho de que las plantas empezasen a producir semillas es una gran adaptación evolutiva. Les ha aportado muchísimas ventajas a lo largo del tiempo. Pero es que además de estas grandes ventajas, como que el embrión esté recubierto por una capa protectora y que tenga un tejido nutricional para los primeros días y demás, las semillas y los frutos que las contienen se han adaptado creando estructuras extra que las ayudarán a llevar a cabo su gran objetivo vital.
Este objetivo no es más que la dispersión, llegar más lejos, llegar a más sitios, a más partes del planeta y colonizarlas y quedarse allí. Es un poco lo que hacemos nosotros los humanos también, ¿no? ¿Y qué han tenido que ir haciendo a lo largo de los años para mejorar esto? Pues hacer que las semillas de un u otro modo lleguen más lejos. Y esto lo han conseguido creando diferentes tipos de estructuras extra, como os comentaba antes, en torno a la semilla, ya sea en las semillas o en el fruto que las contiene, que les van a permitir viajar de diferentes maneras. Y eso es lo que os voy a contar ahora, cómo se las han ingeniado los diferentes tipos de semillas para poder viajar y llegar más lejos. Hay tres formas en las que las semillas viajan. La primera, la más intuitiva quizá, por el viento. Algunas semillas logran viajar, desplazarse, llegar más lejos aprovechando el viento. Otras lo hacen a través de animales y otras lo hacen a través del agua. Empezamos por las últimas, por las del agua. Imaginaos un árbol que crezca a orillas de un río, un árbol que produzca semillas no muy pesadas, pues estas semillas caerían al río y a través de las corrientes se irían desplazando de un sitio a otro. Muchas semillas, como os decía, aprovechan también el viento para llegar más lejos, para transportarse a otros sitios. En este diente de león, por ejemplo, que veis aquí, las plumillas que vemos, esto con aspecto plumoso, no son más que semillas. Semillas que van unidas a una especie de plumitas que les permiten volar. Aquí podéis verla de manera individual, una semilla, esta semilla que está aquí enganchada, y mirad cómo se mueve con el viento. Se ha quedado enganchada por una de las plumas, pero bueno, creo que en este vídeo se aprecia perfectamente la capacidad que tiene esta semilla para volar. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con las semillas de la Ceropegia budi, del collar de corazones, que las tengo aquí porque tenía una vaina ahí reservada que estaba cerrada en la planta, de repente la he tocado y se ha abierto y tengo mucho miedo de abrir la mano porque en cuanto se abre salen volando con el viento. Esto que veis aquí son semillas de Ceropegia budi, se forman en una vaina tipo pues las judías verdes, por ejemplo, y dentro de esta vaina están las semillas acompañadas de un vilano, que así se llaman las plumillas que os he enseñado del diente de león, y el año pasado las sembré y salieron. Como veis, cada semilla está adherida a estas plumillas, a este vilano, que les permiten volar. Por cierto, cuando guardo mis semillas, las guardo, bueno, por separado, ya os imaginaréis, de una planta y de otra, pero también pongo el año. Bueno, pues ya habéis visto una manera en la que las semillas se transportan por el viento, pero hay más. Hay algunas plantas que forman frutos que son capaces de volar con las semillas dentro. Las begonias son este tipo de plantas. Además, luego las begonias producen semillas muy pequeñitas, casi como polvo, que también se pueden dispersar por el viento sin necesidad de estar en el fruto. Este es el fruto alado de las begonias, que tiene como 3 alas y que les permite, pues eso, viajar con el viento porque vuela con mucha facilidad. Lo mismo que las semillas del olmo, que se encuentran dentro de este fruto que se llama samara o sámara y que vuelan con el viento. Cuando las semillas están maduras, este fruto cae y vuela. Ya veis cómo se está moviendo con el viento ahora mismo. O sea, esto cuando está suelto, pues vuela y puede llegar más lejos. Hemos hablado de la dispersión a través del agua, de la dispersión a través del viento y el último tipo de dispersión que utilizan las plantas es la dispersión a través de animales. Cuando las semillas están contenidas en frutos golosos como este arándano, pueden aprovecharse de los animales para llegar más lejos. ¿Y cómo? Pues tan simple como dejándose comer. Un animal, un zorro, por ejemplo, viene, se come este arándano que está lleno de semillas, se va a dar su paseo del día y a 5 kilómetros, porque los zorros hacen un montón de kilómetros al día, hace caca. Las semillas que se ha comido estarán en la caca del zorro que cae al suelo y en condiciones adecuadas germinarán. Así que los animales son unos grandes dispersadores de semillas. Lo mismo pasa con este tipo de frutos que son los que producen las plantas de la familia de las alocasias. Las plantas aráceas, los potus, los anturios, las monsteras, las calas, los espatifilos, producen este tipo de frutos que contienen la semilla. Veis que son como carnosos
Entonces la semilla en sí sería lo de dentro, lo negro, esto que veis aquí, y lo otro serían pues los restos del fruto. Entonces estos frutos con su correspondiente semilla sería ingerido por animales, probablemente por pájaros, se irían volando por ahí a darse una vuelta y al hacer caca pues las semillas caerían al suelo. De hecho, hay semillas concretas que necesitan pasar por el estómago de algún animal o de un animal en concreto, en algunos casos, para poder germinar. ¿Por qué? Porque tienen una capa muy gruesa, la capa externa es muy gruesa y necesitan que los ácidos del estómago del animal la reblandezcan para poder germinar. De hecho, el otro día leí una noticia que el titular era algo así como el zorro, el gran dispersador de semillas en el bosque gallego. Y es que habían estado monitorizando unos zorros y habían visto pues, que hacían como unos 7 kilómetros al día, creo que decían, y que estaban expandiendo el bosque gallego a base de cagar semillas cada vez más lejos. Bueno, justo estaba preparándome el guión de este video tutorial y dije, mira, aquí está el titular. Pero las plantas han aprendido a aprovecharse de los animales de otra forma, que yo creo que es mi favorita, por eso la he dejado para el final, haciendo que sus semillas, o sea, creando estructuras en sus semillas o formas en la capa externa de las semillas que harán que esta semilla se pegue al cuerpo del animal. A ver, que es que en la naturaleza está todo pensado ya, solo hay que buscar ahí. Fijaos en estas semillas, son semillas de caléndula. ¿Veis que donde hacen la curva tienen esta especie de pinchitos, de protuberancias? Bueno, pues estas protuberancias son para eso, para que las semillas se adhieran al cuerpo del animal y viajen con ellos. Seguro que muchas veces habéis ido al campo y os habéis vuelto a casa con los calcetines llenos de unas bolitas llenas de pinchos. Bueno, pues estos pinchos son semillas recubiertas de una capa con pinchos que han evolucionado así precisamente para pegarse al cuerpo de los animales. De hecho, os contaré que el velcro, el sistema del velcro, está basado en esto, en el sistema que tiene un tipo de semilla concreto para adherirse al pelo de un animal. ¿No os parece impresionante? Yo es que con el tema de las adaptaciones de las plantas y demás alucino mucho, la verdad, me encanta y me encanta contároslo. Pero bueno, ahora que ya conocéis la semilla bastante en profundidad, os voy a contar un poco cómo podéis obtener semillas de vuestras plantas. Como os he comentado al principio, para que haya semilla tendrá que haber flor y tendrá que haber polinización. No voy a entrar más en detalle con este tema. Os recomiendo, si no llegáis a comprenderlo del todo o no conocéis las partes de la flor, que veáis el vídeo tutorial Introducción a la flor, porque os puede ser especialmente útil en esta parte. Para que haya polinización, el polen de una flor, la parte masculina, tiene que llegar a la parte femenina de la flor. La polinización también se puede producir simplemente por el viento, es decir, que el viento haga que el polen viaje y llegue a otra flor. Se puede producir también por animales. Los abejorros, cuando van a chupar el néctar de una flor, se manchan con el polen y al ir a otra flor dejan ese polen en esa flor y se puede producir la polinización. Los insectos son grandes polinizadores. Igual que en la dispersión de las semillas, la polinización también se puede producir a través de las gotas de lluvia. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Pues que será mucho más probable que se produzca la polinización y por tanto las semillas si tenemos las plantas en el exterior que si las tenemos en el interior. En el interior no tenemos viento, no tenemos insectos o tenemos pocos, no tenemos lluvia tampoco, o sea que es bastante improbable que dentro de casa se produzca la polinización. Puede pasar, o sea, podría pasar, pero es mucho más probable que se produzca en el exterior. Por eso cuando muchas veces me preguntáis, ¡hala! ¿Has conseguido semillas? ¿Cómo lo haces? Pues porque yo tengo un montón de las plantas que os enseño fuera y no dentro. Pero si las tenéis dentro, también existen sistemas para polinizar a mano. Utilizo el tulipán como ejemplo porque está ahora mismo a tope de polen y se le ven fenomenal los estigmas. Podemos tocar los estambres que están recubiertos de polen, es la parte púrpura que queda en el círculo externo. Y después de eso, ir a otro tulipán y tocar su estigma. Una vez tenemos el dedo impregnado de polen. Podríamos hacer esto también con un pincelito. Este que yo utilizo en el vídeo es un pelín grande, yo os recomiendo que utilicéis un pincelito más pequeño, pero con un pincel podemos hacer la polinización también, intentar la polinización. ¿Y por qué os digo que de una flor a otra flor? Pues porque muchas plantas tienen sistemas para evitar la autopolinización. O sea,
polinizarse a sí mismas. ¿Por qué? Pues porque la endogamia nunca fue buena, ya lo sabemos. Lo que queremos es variabilidad genética y la endogamia no nos la da. La endogamia nos hace más débiles. Entonces hay flores que tienen sistemas para no autopolinizarse. Así que yo os recomiendo que si tenéis más de una planta, probéis entre flores de distintas plantas. Si solo tenéis una, probad, porque a veces sí que funciona y bueno, pues por probar no pasa nada. Si ponéis esto en práctica, la polinización, o si las tenéis fuera y queréis saber si ha habido polinización y si habrá semillas, tendréis que dejar que las flores sigan su curso, o sea, tendréis que dejar que se marchiten y con el tiempo, si veis que alguna parte se va inflando, dependiendo de la flor será una parte u otra y se inflará de una manera o de otra, probablemente es que se esté produciendo el fruto y dentro las semillas. Así que mucha suerte y ya me contaréis. Bueno, pues espero que este video tutorial os haya parecido interesante. Sé que es más botánico de lo normal. Yo disfruto muchísimo haciendo este tipo de vídeos y además creo que, aunque no sean súper prácticos, luego nos ayudan a comprender la práctica también. Así que ya me contaréis qué os ha parecido. Ojalá que os sirva para que esta primavera-verano aprendáis a conseguir semillas de vuestras plantas, aprendáis a detectar cuándo se puede estar formando una semilla y demás. Y si lo conseguís, pues por favor contádmelo a través de los comentarios o a través de Instagram, como queráis, pero hacedmelo saber porque es algo que me hace muchísima ilusión. Hasta el próximo día.